organización de la huerta es mucho más importante de lo que parece. On the sideline, dances slow and looks at me. She must be the sunlight, shines a little more tonight. I know I try to make her mine, but at the same time I know love is hard to find. De buenas a primeras, a veces intentamos como ir improvisando sobre la marcha, bueno, ya lo veremos más adelante, y después viene lo que pasa, ¿no? El resultado. A veces puedes decir, uy, mira, la he acertado, genial. La mayoría de las veces vas a tener un caos mental y además el caos mental siempre está reflejado en lo que es en el espacio. Eso querrá decir que serás mucho menos eficiente y que obviamente no vas a conseguir para nada la producción que podrías tener con una buena planificación. O por lo menos una mínima planificación. A veces no es necesario tenerlo todo súper metódicamente bien estipulado y planificado. Como siempre digo, es mejor hecho que perfecto. No os paralicéis por el hecho de tener que organizar. Es mucho más sencillo de lo que parece. Y yo desde que probé a organizarme y empecé a investigar cómo podía organizar la huerta para que me fuera mucho más sencillo, os prometo que no tiene ningún color con las cosas que yo antes hacía en la huerta. Principalmente porque una va mucho más organizada, sabe siempre a tiempo qué cosas tiene que hacer, te las puedes ir preparando con la calma. Aunque parezca incoherente, la organización hace que disfrutes mucho más lo que es la huerta, porque como todo lo que tienes de ideas en la mente y la organización lo tienes plasmado en una libreta, puedes despejar la mente y después simplemente fluir y disfrutar. El tener que siempre estar recordando las cosas y decir, uy, es que me he olvidado de eso y es que me he olvidado del otro, pues al final solo te hacen que rompecabezas y no disfrutar tanto de las cosas. Y después de varios años trabajando en un método de organizar la huerta, por fin os puedo traer uno y que realmente pues yo lo he llevado en práctica y os puedo prometer que funciona. Si lo cumplís, funciona. Y además lo he plasmado todo en un formato libreta. Para los que seáis de España podéis conseguir el planificador hortelano en la página web, os dejaré el enlace por aquí debajo, y si eres fuera de España puedes conseguir lo que es el formato digital. Es exactamente lo mismo que hay en esta libreta, simplemente que es descargable. ¿Y por qué? Pues porque como aún la tiendecilla es muy pequeña, todo lo que son los costos de envío, pues para decirlo de una manera, es muy rústico. Y no puedo solventar lo que es un envío al extranjero porque se nos va de madre. Y con el planificador hortelano, ya sea el físico o el digital, recibes un video tutorial donde te explico paso a paso y además de manera práctica cómo puedes llevar a cabo la planificación del huerto. Y es una planificación que es perfecta tanto si estás empezando, porque hay muchas cosas que te van a ir bien, pero para los que ya lleváis años con la huerta, os va a ir muy bien lo que es también el planificador, porque os propongo unos ejercicios los cuales os van a facilitar lo que es hacer vuestro propio calendario de plantación y siembra, y que seas mucho más eficiente a la hora de organizar los bancales, lo que es la entrada de una hortaliza, cuando se debe retirar para después poner una, cuando viene la temporada de verano
tener un espacio ubicado para lo que son, por ejemplo, los tomates y demás, pues todas estas cosas lo puedes trabajar desde el planificador hortelano. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de empezar una huerta en bancales o en jardineras como lo que yo tengo aquí. Bancal y jardinera es el mismo concepto, únicamente la jardinera está enmarcando lo que es el espacio del bancal, que a veces hay un poco de confusión sobre ello. El primer paso cuando entras en una parcela, cuando quieres empezar a rediseñar tu jardín de casa, es observar cómo es el espacio, observar el sol. Me sale por la derecha, me sale por la izquierda, por dónde me va, cuántas horas de sol tengo ahora mismo, en invierno tendré las mismas horas de sol o puede ser hay un poco más de sombra. ¿Hay algún edificio o estructura que me pueda hacer sombra en un rincón? Eso es muy importante también saberlo. Los rincones que son más umbríos, que no hay casi sol, plantas que tengas allí te van a responder de diferente manera. Y otro factor muy importante, la tierra. ¿Cómo es la tierra de la que estoy empezando? ¿Es una tierra muy arenosa? Si es todo lo contrario, que es arcillosa. ¿Y cómo podemos conocer el tipo de tierra que tenemos? Hay diferentes maneras. Las malas hierbas son la manera que tiene la naturaleza de regenerar o de mejorar lo que es la estructura de la tierra. Por lo tanto, dependiendo de qué malas hierbas te crezcan de manera esporádica en esa parcela, tendrás un indicador de cómo está. Las ortigas salen en una zona donde hay una acumulación de materia orgánica y mucha humedad. Por ejemplo, si estás en una zona donde tienes animales y además es una zona lluviosa, probablemente tengas puntos donde hay mucha ortiga. Y una buena indicadora que nos está diciendo que la tierra está sana y de que está bien es el trébol blanco. No todas las hierbas nos indican de que la tierra está mala, simplemente las hierbas nos están indicando las cualidades que hay en la tierra. Y eso es algo muy interesante. A esto se le llaman hierbas indicadoras. Os animo a que investiguéis sobre ello, a que investiguéis las malas hierbas que os salen en el espacio y a través de ellas podréis conocer mucho más la tierra. Y por supuesto, si en tu parcela apenas crece un poco de mala hierba en algunos puntos, preocúpate, porque si no crece ni la mala hierba, eso quiere decir que tu parcela está en proceso de desertificación y que tienes que empezar a trabajar ya, a regenerarla y a poner mucha buena intención para que ese espacio realmente vuelva a tener vida. Y una vez hecha esta primera observación del terreno, ¿y por qué le digo primera? Porque la observación siempre se tiene que ir haciendo a medida que vayas trabajando en el espacio. Pero de buenas a primeras es muy importante hacer una observación. Hecho esto, lo que tienes que hacer es un listado de todas aquellas plantas que te gustaría tener. Tú haz un listado de todas. Después ya verás si realmente las puedas tener y si tienes el espacio. Un listado de las hortalizas, un listado de las aromáticas, de los frutales si quieres tener, todo, lo vas apuntando. Una vez tengas el listado, tienes que mirar pues cuáles son las plantas que en el momento que te encuentres del año, en la estación, puedes plantar o sembrar. Y aquí ya irá bajando lo que es la lista, porque te encontrarás que, por ejemplo, hay alguna hortaliza o alguna planta que no puedas plantar. Por ejemplo, las fresas no las puedes plantar en medio de agosto porque se te va a achicharrar lo que es la planta y se te va a morir. Las tienes que plantar en el momento que te toca, que es en febrero. Normalmente es el momento de la plantación de las fresas. Y una vez hecho esto, una vez al año, yo hago una reunión junto con Adrià y planifico todas las tareas principales de todo el año. Puede parecer bastante trabajo y que es bastante complicado, pero realmente es muy sencillo. Normalmente esta tarea la hacemos en invierno, que es cuando la huerta está descansando y tenemos más tiempo para hacer otras cosas como esta, la de planificar. Entonces, en el planificador hay un espacio que es el del calendario anual
y ahí hay todos los meses del año. Y básicamente lo que apunto es mes a mes las plantaciones y siembras más importantes. De esta manera ya me puedo olvidar de mirar el calendario de plantación y siembra hasta el año que viene. ¿Por qué? Porque como lo tengo apuntado aquí, únicamente antes de empezar el mes, por ejemplo, a finales de febrero, hago la revisión, miro a ver lo que he apuntado para tareas de marzo y digo, vale, en marzo tengo que plantar y sembrar todas estas hortalizas. Y después ya en la agenda personal o en un espacio donde realmente mires más a menudo, te marcas lo que son unos días concretos para hacer esta tarea. Sobre todo, marcarse unos días concretos, no decir, bueno, ya lo haré. No, concretar día y si hace falta, hora también. ¿Y cómo hago yo lo que es el diseño y la planificación de los bancales o jardineras? Realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Tienes que pensar en bloques. Puede parecer que aquí nos hemos cortado lo que son las alas de la creatividad, pero nada que ver. Simplemente estamos poniendo un poquito de organización, porque, señores, hay que ser creativos, pero al mismo tiempo organizados, porque si no, las cosas no funcionan. Y menos las hortalizas, que necesitan unos ciertos características para que eso funcione y se desarrolle correctamente. Vayamos a ver esta jardinera que ya está completamente llena. Si nos fijamos, aquí hay como una estructura de diferentes hortalizas. Yo lo que hago es dividir la jardinera en diferentes apartados. Puedes dividirlo en cuadrados, como he hecho en esta jardinera, pero también lo puedes hacer por filas. Por ejemplo, esto lo podríamos dividir en 3 filas, en una fila de lechugas, una fila de cebollas y una fila de zanahorias, pongamos a decir. Punto número 1 a tener en cuenta cuando hacéis lo que es el diseño, pero al mismo tiempo también cuando estás haciendo el diseño es la organización de las asociaciones entre hortalizas y también pues el espacio que tienes. El primer punto, el más importante, es la distancia que necesita cada hortaliza para desarrollarse correctamente. Aquí, como puedes ver, hemos dejado pues la distancia de 1 palmo, que es la que necesitan las lechugas. Pero en cambio, estas coles hemos dejado pues 2 palmos, un poco más, porque necesitan bastante espacio para desarrollarse completamente. Cada hortaliza tiene sus requisitos. Punto número 2, en caso de que hagas diferentes hortalizas una al lado de la otra, tienes que asegurarte que sean una buena asociación y que no sea desfavorable. Dentro del planificador tienes lo que es la ficha de las asociaciones beneficiosas y algunos ejemplos que puedes poner en práctica fácilmente en la huerta. Aquí he puesto pues lo que es la col Kale y las lechugas porque es una asociación que es favorable y no se molestarán entre ellas. Y además, otra cosa que tenéis que tener en cuenta al tener una hortaliza al lado de la otra es que tengan las mismas necesidades. Por ejemplo, de riego. Lo que no puedes hacer es poner una hortaliza que necesita una humedad constante al lado de otra que prefiere un suelo más seco porque no le gusta tanto lo que es la humedad. Porque después aquí entraremos en un conflicto. ¿Cuál regamos? ¿Una o la otra? Porque quieras o no, si regas aquí, la humedad también se expande hasta allá. No es tan fácil como parece. Y una vez tenido en cuenta estos puntos que son los más importantes, simplemente es ir eligiendo las hortalizas y ir haciendo bloques teniendo en cuenta, sobre todo, el espacio, la distancia. Recordaros, porque esto es lo que nos va a determinar cuántas hortalizas tendremos. Esto te puedes hacer una plantilla, un croquis y también dividirlo a lo que es a escala real en diferentes cuadraditos y después ir diciendo, mira, pues en 1 metro cuadrado, si lo divido en tantos cuadraditos, cada 15 centímetros puedo poner una lechuga, por ejemplo, y de esta manera te irás haciendo la idea de cuántas lechugas puedes poner en 1 metro cuadrado, para que veáis un ejemplo que podéis aplicar en vuestra huerta. Aquí he hecho un primer bloque de lechugas. Después aquí he puesto otro bloque de diferentes coles. Aquí hay un pequeño bloque de col Kale y después aquí hay la col repollo.
Aquí he plantado unas cuantas lechugas más. Intercaladamente hemos puesto ajos, porque es un cultivo que es pequeñito y se puede intercalar a veces al lado de otras hortalizas que son de rápido crecimiento. Y este recuadro que está vacío, aquí van a ir las acelgas sembradas directamente. Y en este segundo bancal he puesto hortalizas que son un poco más de secano, que no les gusta tanto la humedad, sobre todo al final de su ciclo, porque se tienen que secar. Y es el caso de los ajos y las cebollas. Todo esto va para secar. Aquí van a venir un bloque bastante grande de habas. Este primer bloque van trasplantadas, después aquí sembradas. ¿Esto por qué unas plantadas y las otras sembradas? Porque esto lo he hecho yo con el espacio que tenía en ese momento de semilleros y no pude hacer más si no lo hubiera hecho todo. Pero mira, de esta manera también me vendrán más progresivamente, porque primero cosecharé estas y después estas me vendrán un poco más tarde. Y aquí habrán dos bloques de manera alargada. Un primer bloque de espinacas y un segundo bloque de rúcula. Y en el cuarto bancal serán todo guisantes y a los laterales voy a poner lo que es las flores, que en este caso serán caléndula. Esto también es una buena estrategia, poner lo que son las flores a los laterales. Si no sabes cómo hacer una mezcla de flores y hortalizas, una buena estrategia para no complicarte la vida es ponerla en lo que son los laterales de las jardineras o a los márgenes también del espacio a veces. Y aquí me ha pasado lo mismo que las habas, me ha dado para una fila y esta segunda fila pues lo que voy a hacer es sembrarlas. Y este resto de jardineras lo veremos más adelante porque aquí ya empezaré con los cultivos de verano. Y así es como yo me organizo la huerta. Como puedes ver, no tiene ningún misterio, simplemente es tener un poco de coherencia en lo que se quiere hacer y en lo que la planta necesita para poderse desarrollarse en unas condiciones óptimas y buenas. Si tienes alguna pregunta o algún concepto no te ha quedado claro, déjamelo por aquí debajo en comentarios e intentaré responderte lo mejor que pueda. Y para todos aquellos que os ha gustado el planificador y os gustaría tener uno vuestro también para empezar a planificar la huerta en casa, pues tenéis aquí debajo el link en mi biografía tanto del planificador físico como el descargable. Y esto es todo. Si te ha gustado este vídeo y eres nuevo, no te olvides de suscribirte en el canal para no perderte los próximos que vaya subiendo. También me puedes seguir por Instagram, que por allí voy compartiendo más lo que es mi día a día a lo rural. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ¡Chao!